Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Por Radio Oriental 770 AM y en Montevideo por Del Sol FM 99.5. A propósito de las elecciones del próximo domingo y por la consulta que nos hacen desde hace varios días los oyentes, ¿dónde está la información sobre plan circuital? ¿Dónde voto? ¿Cuál es mi circuito? ¿Dónde queda? Bueno, por un lado se ha publicado hoy el plan circuital con los diarios de Montevideo. Supongo que algo similar ocurre con diarios del interior. Por otro lado está la información de la Corte Electoral en su sitio web. Pero, como es costumbre, también tenemos habilitado el sistema por el cual ustedes, a través de un mensaje de texto, reciben esta información. El número al que tienen que mandar la información es el que usamos para los comentarios que ustedes nos mandan, por ejemplo, a la mesa, el 55511, ¿de acuerdo? Allí, a ese número tienen que mandar la palabra voto más la serie y el número de la credencial. Voto más la serie y número de la credencial. A los pocos segundos van a recibir la información detallada del lugar de votación y otros datos para terminar de ubicarse. El costo de este servicio es el mismo de los mensajes habituales, 6 pesos con los impuestos incluidos. Seguimos en la mesa de este miércoles. ¿Con quiénes estamos? Con Gonzalo Pérez del Castillo, con Miguel Fernández Galeano, con Gabriel Mazarovich y con Juan Gavito. Cambiamos de tema ahora. Cambiamos de tema, pero no salimos de nuestro país. Nos mantenemos en la actualidad de estos días para ocuparnos de una realidad dramática. La gente que pernocta en la calle, la muerte de una de estas personas en los últimos días. ¿Quién quería empezar hablando del tema? Gabriel, ¿vamos contigo? No hay problema. Juan. Sí. ¿Quién? Ayer cuando se generó en este grupo de WhatsApp que tenemos para analizar los temas y proponerse, propuso enseguida y me pareció bien. Primero, un hecho terrible, la muerte de cualquier persona, y la muerte de una persona que está en situación de calle, de frío, es un hecho terrible. Y creo que muestra lo que falta, las dificultades que hay, etcétera. O sea, realmente... Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que este hombre había sido visitado varias veces por funcionarios. Sí. Le habían pedido que se alojara en un refugio, sin embargo, la respuesta fue negativa porque, según relató, no le permitían ingresar con sus perros. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, reveló que el tema fue abordado durante el Consejo de Ministros, donde el presidente Tabaré Vázquez mostró su preocupación. Fue una situación trágica de la cual nos hacemos responsables, dijo en ese momento la ministra Arismendi. Vamos a seguir trabajando, redoblando los esfuerzos, que vamos a redoblar los esfuerzos en trabajo con las intendencias, en particular con la Intendencia de Montevideo, porque es la que donde tenemos en el área metropolitana la mayor cantidad de casos. Gabriel. Creo que se ha hecho un trabajo muy importante ahí que tiene que ver con algunas cosas. Por ejemplo, fue muy importante la reducción de la pobreza, el conjunto de paquetes de políticas sociales. La pobreza pasó de casi un 40% a menos del 10, al 9.6. Se ha reducido sistemáticamente la cantidad de gente que está en la calle, pero ahí permanece. Hay un número estimado entre 300 y 500. El MIDES tiene 57 centros, 50 en Montevideo, que tienen cupos más o menos para entre 1.600 y 1.700 personas en distintas situaciones. Pero y además está claro, los equipos del MIDES habían llegado incluso hasta esta persona, pero hay situaciones de muy difícil solución, donde incluso, por ejemplo, ahora en estos refugios, yo conozco varias gente que trabaja en los refugios, no los dejan entrar con los perros, pero aun cuando se habilitó para entrar con los perros, hay gente que ni siquiera así va. Y es un problema, realmente. Juan. Sí, coincido con que lo primero es rescatar o recordar la dimensión humana. O sea, no son cifras, no son estadísticas, son personas. A veces esos bultitos que vemos por la calle tapados con cobijas son seres humanos y pasamos por al lado como si tal cosa. Y digo pasamos porque me incluyo, ¿no? Pero creo que hace bien la ministra en sensibilizarse sobre el punto y se juega una parada importante porque dice... nos hacemos responsables. Yo pienso que si de acá a unos meses o algún año no hay un cambio, ese hacerse responsable va a tener que traducirse en alguna actitud política, cosa que no ha sido muy frecuente
en los gobiernos del frente. Digo, lo de los perros es paradójico, porque los perros eran tan importantes que no se podían sacar de las colonias psiquiátricas, no se podían tocar. Y acá son tan importantes que al señor no se lo puede acoger porque tiene un perro. Hay una contradicción en el Estado. Pero digo, más allá de eso, yo creo que hay que hacer una movida general, en la que, por cierto, la responsabilidad primaria y primera es del Estado y es de muchas instituciones, pero también de la sociedad civil. Y pongo un ejemplo y quizá me extiendo un poco, ¿no? Cada vez que vengo para acá, por Avenida Uruguay, entre Andes y Convención, tenemos una o más personas viviendo en lo que era el edificio del INDA, Instituto Nacional de Alimentación, que sigue teniendo el escudo nacional como servicio público. Y a 20 metros está la Asociación Rural del Uruguay, un poquito más allá la Caja de Profesionales, enfrente el servicio de retiros militares, en la otra esquina la Embajada de Francia. Y yo digo, toda esa gente pasa por ahí y le da lo mismo. No somos capaces de hacer algo, ya sea por la vía de instar a las autoridades competentes que son omisas o por la vía de, en base a una responsabilidad social, empresarial o de otro tipo, no dejar que esto siga insensibilizándonos como seres humanos. Y una vez más, en relación a lo que hablábamos, esto no pasa felizmente en el interior, porque la gente sigue siendo más humana que acá. Acá estamos muy despersonalizados y estamos realmente poniéndonos indiferentes y creo que eso hay que cambiarlo. Los oyentes también opinan, dice Enrique, por ejemplo, que el hecho de que la muerte de un indigente sea motivo de discusión nacional demuestra el nivel de preocupación y responsabilidad que ha demostrado el gobierno sobre estos asuntos. Se pregunta, ¿esto era noticia hace 20 años? Sí. Yo quería tomar ese enfoque porque, en primer lugar, estoy vinculado a este tema hace mucho tiempo. Yo conocí a Emiliano personalmente en una entrevista que me hizo en Perspectiva cuando lanzamos el primer plan frío polar allá en el año 2000 para la gente en situación de calle. Yo, efectivamente, quería empezar saludando que un gobierno se ocupe de este tema. Yo creo que esa es una... Si estás hablando del año 2000, fue el plan frío polar de la Intendencia de Montevideo. De la Intendencia de Montevideo, donde atendimos al tema de la emergencia. El fenómeno tiene constantes con aquel momento y tiene cosas que han cambiado. El país es otro, la realidad social del país es otra. En aquel momento había mucha gente que se caía e iba a la calle. Por eso que se habla, no es un eufemismo esto de situación de calle. Y hoy la gente que hay en la calle es gente que forma parte del fenómeno de la cronificación de la exclusión social. No se trata de ponerle categorías a las cosas, categorías sociológicas, pero hay un fenómeno de exclusión social. Hay un sociólogo francés que dice que con la exclusión social pasa lo mismo que cuando uno aprieta un pomo de pasta de diente, de pasta dental. Sale muy rápido, pero es muy difícil volver a incorporar a quien se excluye socialmente. Y las causas que están incorporadas a este tema son las patologías duales. Hay consumos problemáticos de drogas y hay patología psiquiátrica asociada en un porcentaje altísimo. No hay estudios que lo puedan decir con certeza absoluta, pero hay un peso muy fuerte del tema de consumo de drogas y del tema. Y yo creo que ahí aparece que no se puede responder a este tema y al de la emergencia de la misma manera que con la matriz de protección social. La emergencia hay que resolverla como emergencia y hay que generar mecanismos flexibles que den respuesta a la emergencia. Fue lo que hicimos en el cilindro en su momento, o sea, generar mecanismos donde vienen... ¿Qué hacen en Francia? Donde tienen el problema de la gente en situación de calle, como lo tiene Washington con los homeless. ¿Qué hacen? Acá no tenemos un metro, pero abren las puertas del metro y la gente se salva en ese contexto. Entonces, una cosa es la solución integral, que está muy bien buscarla para la gente, y otra cosa es la respuesta a la emergencia. Y a esa respuesta a la emergencia es donde yo creo que hay que dar una respuesta complementaria a la matriz de protección social. ¿Estás faltando tú, Gonzalo? Sí. Bueno, yo retomando de esta última intervención, a mí hay cosas que no me cierran acá, Miguel. Lo que no me cierra son las proporciones, porque todos podemos y todos sabemos que en cualquier ciudad del mundo, incluso en los países, en las ciudades más ricas, de mayor ingreso, tú podés encontrar gente que vive en la calle. Pasa en la primera avenida de Nueva York, hay gente que duerme en la calle. 2.600 en Washington. Bueno, pero aquí, vos fíjate que se dice que son
300 personas las que duermen según el MIDES. Pero según la Intendencia Municipal de Montevideo son 600. Los lugares que hay para recibir a esta gente, como bien decía Gabriel, eran 3 refugios. Mujeres con niños hay para 500 personas, para ancianos y enfermos 250 y para personas nomás, personas normales, digamos, 1000. Es decir, estamos hablando de 1750 y según la Intendencia hay 600 en la calle. Es decir, este es un problema que en 25 años de Intendencia no se ha resuelto, pero nada. Es decir, no es que tú me hables de emergencia o de soluciones integrales. Esto es un problema que no se ha resuelto. Pero ¿cómo lo va a resolver la Intendencia? La multifactorialidad que está atrás. O el MIDES. No, yo creo que lo que se puede buscar soluciones para que la gente no muera, no a la existencia. Muy alto, pero no la existencia. El pobre hombre que quedó ahí en la calle y murió anoche. Es un porcentaje muy alto. Estamos en un gobierno que supuestamente es de izquierda. ¿Cómo es posible esto? Hay exclusión social que no es Claro fácil, que hay exclusión social. que no es indigencia ni pobreza. Entonces esa es la gran diferencia que hay que establecer. Es un tema profundo este. ¿Cómo hacemos para redondearlo más o menos rápido hoy? Yo creo que primero hay que terminar con las excusas. Aquello de que antes se morían o estaban en la calle porque los neoliberales eran desalmados y la culpa la tenía el Fondo Monetario nadie dijo y que ahora no, son Juan, patologías. no, Juan, no, terminemos con eso. No, razonamiento. Lo dijo el pero aún. Pero Juan, de verdad que no. Gonzalo dice que esto lo señaló indirectamente el oyente cuyo mensaje yo leí. Aún cuando no pasaba nada si moría. Esta es una simplificación. No, pero no, yo no dije eso, suerte. ni creo, y me parece que es para el buen intercambio entre nosotros entender las cosas. Lo que dijimos es que evidentemente la gente que está en la calle hoy forma parte de un proceso de cronificación, o sea, de permanencia en el problema de la exclusión social, de la demencia, lo que no tiene que ver yo creo que no son todos los casos iguales, pero aun cuando así fuera, hay una responsabilidad también de la academia. Una cosa es producir monografías, otra cosa es pontificar desde una cátedra en la universidad o en el IPA o incluso en secundaria, y otra cosa es hay que hacer que las cosas pasen. Sí. Y creo que hay una responsabilidad política muy grande después de 25. Cuando nadie hacía nada salimos a juntar a la gente en la calle. Bueno, pero ahora estamos en un país supuestamente próspero, saneado, economía fabulosa, y sin embargo no vemos los resultados. Gabriel. Bueno, yo quiero decir, yo empecé diciendo, había 40% de pobreza, ahora hay un 9.6%. Se hizo, había mucho más gente en condición de calle. No, pero las mujeres con el 2002. Bueno, 32% en el 2006 había. Y ahora hay un 9.6%. Entonces no se puede decir, salieron miles de personas de la pobreza. Segundo, se atienden 1.750 personas diarias. Hay 1.000 hombres y mujeres que estarían durmiendo en la calle si no estuvieran los refugios del MIDES. Hay 250 mujeres víctimas de violencia doméstica que tienen que salir corriendo porque los hombres les pegan cada noche y salir con los gurises que tienen dónde dormir ahora. Antes no tenían. Entonces, se han hecho cosas. Falta. Lo que no se puede decir es que no se ha hecho nada. Al contrario, se ha hecho un montón, se ha avanzado un montón y es donde tenemos que seguir construyendo en una pobreza muy complicada. Pero hay que, además, de exclusión sobre todo hay que reconocer la complejidad del problema. Porque si nos empezamos a tirar esos muertos que todos decimos que no queremos y que nos subleva que existan, vamos a no avanzar. El tema situación de calle tiene una complejidad que no la decimos desde ninguna academia, sino de la práctica, que no se resuelve con dispositivos, con cualquier dispositivo. Hay que buscar alternativas y creo que en eso está el MIDES y me alegro de que el presidente Vázquez haya marcado un rumbo en este tema. En perspectiva. Periodismo constructivo. Uno de los mensajes que llegaron al 55511 a propósito de una intervención que se escuchó en la mesa, dice Bea, yo como persona hago algo, sí, yo hago. Pago todos mis impuestos para que los gobiernos se ocupen. No es exclusión social, lo que tenemos es falta de buenos políticos.